Buenos días a todos y a todas. Estamos esperando a que ingresen más personas, pero pues, bienvenidos a las personas que ya están conectadas. Mi nombre es María de los Ángeles Gómez Mosquera y voy a ser nuevamente la moderadora de este segundo conversatorio por la interculturalidad. Vamos a dar tiempito a que la gente se vaya conectando. Ya tenemos aquí también disponible en disposición a nuestro conferencista Oscar. Vamos a esperar un momento. Mientras tanto, mientras se van uniendo las demás personas, les quiero comentar que este es un evento, un proyecto en concertación con la Secretaría de Cultura de Pereira y que realiza las mujeres afrocaínas de la Asociación Afro-Risaraldense Caína. Ayer en nuestro primer conversatorio pudimos darnos cuenta de cómo es la incidencia en las políticas públicas del pueblo afrocolombiano. Quedaron ciertas conclusiones que cabe mencionar. La movilización como una alternativa para reclamar nuestros derechos, la otra es toda la parte identitaria y por último también todo lo que tiene que ver con la organización, todo lo que tiene que ver con articular esas organizaciones de base y esos grupos afro para incidir seriamente en este ámbito nacional. También, cosas que pasan. También queremos contarles que el conferencista del día de hoy estudió en la Universidad Tecnológica de Pereira, él es etnoeducador, nos va a dar cuenta de cómo ha sido la contribución del grupo indígena, de los diferentes grupos y pueblo indígena a la construcción del país. Entonces quiero que se pongan cómodos y cómodas. Ya vamos a darle inicio al conversatorio, este segundo conversatorio, donde vamos a poder respondernos la pregunta: ¿cuál ha sido el aporte del pueblo indígena a la construcción del país? Su incidencia, cómo el grupo indígena, este pueblo indígena, nos representa desde todos los aspectos, tanto del cultural como del social, del político. Eso es lo que vamos hoy a escuchar de nuestro conferencista. También contarles un dato curioso. Oscar Altamirano Estrada, como les decía ahorita, estudió en la Universidad Tecnológica de Pereira. Él es etnoeducador, pertenece al resguardo indígena de Yazcual-Tuquerres, Nariño. Actualmente es coordinador del Comité de Educación y parte de la Corporación del Cabildo Indígena desde hace 3 años. Entonces, si se dan cuenta, tiene un bagaje que nos va a permitir entender y movernos en ese transcurrir de los pueblos indígenas y en esa representatividad en este espacio que tenemos para todos ustedes, en el que queremos realmente incidir en esos conversatorios por la interculturalidad que nos dan riqueza y nos llenan de ese conocimiento ancestral. Sin más preámbulos, entonces vamos a empezar a escuchar a nuestro conferencista, Oscar Altamirano. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a toda la comunidad que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Muy contento de compartir con ustedes, agradecer la invitación por este importante espacio donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra, como decimos en nuestra comunidad, tejer el pensamiento entre diferentes comunidades y sobre todo dar a conocer un poquito de nuestra cultura, porque es importante darnos a conocer. De alguna manera, los pueblos indígenas tenemos visiones diferentes, pero hay unos puntos donde todos llegamos a unos consensos, y es más que todo el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a un ambiente sano, vivir en armonía con hermanos y con nuestra madre tierra. Entonces, por eso nos une ese clamor de todos los pueblos indígenas. Y por eso estoy contento de compartir con ustedes y agradecerles la invitación a todos los organizadores de este gran evento. Entonces, pues espero que pasemos una mañana con todos ustedes, donde también puedan preguntar, que quieran conocer algo de mi cultura, y yo pues compartiré todo lo que tengo de conocimientos, lo que he aprendido durante mis estudios, lo que he aprendido de mi comunidad, y
conversaremos un poco. Esa es la idea, tejer el pensamiento, como decimos acá las comunidades indígenas. Sí, señor, tejer el pensamiento, entonces es lo que vamos a hacer durante esta jornada de conversatorio, muy dispuestos a poder retomar todo lo que nos va contando y todo lo que vamos tejiendo a través de estas horas, de estos minutos, con el etnoeducador Óscar Altamirano. Y muy importante, vayan dejando sus preguntas y comentarios en el chat para que Óscar, posterior a su presentación, a su conferencia, pueda resolverlas y dar cuenta de cómo ellos han sido fundamentales como pueblo, han incidido fuertemente en la construcción del país. Óscar, vamos con un video, ¿no? Así es, vamos a hacer la presentación del himno a la Guardia Indígena, que se ha convertido en el ícono de los pueblos indígenas. Se ha convertido como en ese estímulo para que las comunidades indígenas sigan adelante luchando por la defensa de sus derechos. Entonces, adelante con el video, por favor. Voy a hacer una pregunta de interés. Bueno, al parecer hay problemas de conexión, no sale el audio. Bueno, pedimos disculpas a todos los que nos están escuchando y siguiendo a través de las redes sociales. Lastimosamente, no se pudo transmitir el himno a la Guardia Indígena, un homenaje a todos los pueblos indígenas que alzan sus bastones de mando, las insignias que representan a los pueblos originarios, a los pueblos del Abya Yala, donde los pueblos indígenas dicen que están en la lucha. Con este himno de la Guardia Indígena queremos dar un homenaje al pueblo caucano, a nuestros hermanos caucanos, que son los que empoderan siempre las naciones sociales. Agradecerles a ellos por ese compromiso, por esa fuerza que tienen para emprender esa lucha día tras día, a pesar de que hay
múltiples asesinatos a nuestros líderes sociales que día tras día sistemáticamente se vienen presentando en diferentes comunidades. Ellos siguen en la lucha y gracias a ellos, a esa fuerza que ellos tienen, los pueblos indígenas nos hemos unido. Gracias a ese lo hemos tomado la mayoría de las comunidades indígenas como una insignia de lucha y gracias a eso nos hemos movilizado y hemos emprendido la fuerza de la unidad, porque saben los pueblos indígenas, la característica principal es la unidad, la solidaridad. A través de esos dos principios que se manejan, las comunidades indígenas han podido luchar, han podido defenderse y han podido conseguir lo que hasta el momento hoy tenemos. No sé si me escuchan, si está saliendo bien el audio. Por favor, allá desde... Sí, señor. Desde los Oscar, te escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Además, Oscar, no lo vamos a volver a transmitir ahora, qué pena contigo, sí fueron problemas técnicos, pero vamos a volver a hacer la transmisión y de igual manera en el chat del conversatorio vamos a pegar el link para que las personas le hagan seguimiento. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con este conversatorio del día de hoy. Como ya les dije, agradecer la invitación en este espacio para compartir la palabra. Desde los pueblos indígenas reciban un cordial saludo, especialmente desde el pueblo de Los Pastos, a la comunidad de Tenesco. Reciban un abrazo eterno de hermandad y de lucha y resistencia, porque eso es lo que nos ha caracterizado a los pueblos indígenas. La lucha por la defensa de nuestros derechos, la resistencia a través de diferentes espacios y en el tiempo hemos seguido persistiendo. No nos cansaremos, así nuestros hermanos hayan caído, así muchos de nuestros líderes hayan perdido la vida, seguiremos adelante en esta lucha. Bueno, comenzamos entonces con este conversatorio. Primero que todo, vamos a hablar sobre el aporte que han hecho los pueblos indígenas a la construcción del país. Desde el seno de nuestras comunidades indígenas, la lucha ha sido constante por la defensa de los derechos. Ese es el primer punto en el que nosotros como pueblos indígenas, como comunidades, hemos aportado al país, porque hemos defendido nuestros derechos, lo que nos corresponde, y no solamente para el beneficio de nosotros mismos, sino para el beneficio de todos los ciudadanos que habitamos en nuestro país. Entonces, ese es el primer punto, para que lo vayan teniendo en cuenta. El aporte que le han hecho las comunidades indígenas a la construcción de este país. El segundo punto, la movilización social. Ustedes saben que las comunidades indígenas han sido las primeras que han encabezado las luchas que se han venido dando a través de la historia. De ahí que se ha fortalecido la unidad y la solidaridad con los movimientos sociales, movimientos que acompañan actualmente a las diferentes luchas que emprenden las comunidades indígenas, porque están de acuerdo con la forma, con nuestra visión, la visión de mundo, la forma de vida que tenemos en las comunidades indígenas y sobre todo el principio de vivir en armonía con nuestra madre tierra y con nosotros mismos, lo que en quechua se denomina el suma causai, que se traduce como el buen vivir. Entonces, desde allí, las luchas sociales y la cohesión social ha sido el gran aporte que le han hecho las comunidades indígenas a la construcción del país. Bueno, entonces, vamos a iniciar como haciendo un recorrido histórico por lo que ha sido nuestra lucha. Como saben, desde la llegada de los europeos a nuestro continente,
se han marcado una lucha que hasta no para. Desde 1492, el 6 de agosto, Cristóbal Colón decide en una aventura buscar una ruta más segura y más cercana hacia la India, donde debían buscar una forma de comerciar que les resultara más fácil para ellos. Recordemos que este señor era un delincuente que se ofertó a hacer esta travesía con el fin de recobrar su libertad, con el fin de poder salir de donde estaba recluso. Entonces, las personas que dirán que Cristóbal Colón, según la historia como nos la han enseñado, fue alguien que vino a salvarnos, como a descubrir una visión europea que nos han metido a través de la educación. Es una visión cegada y desde allí es donde debemos empezar a descolonizar esos pensamientos que nos han inculcado a través de la educación. Entonces, se convierte la educación en el momento como el vehículo para empezar a quitarnos la venda de los ojos, la venda que nos han tenido puesta por siglos y que en el momento, a través de la educación, podemos empezar a encaminarnos por la verdadera esencia de lo que han sido nuestros principios y nuestros valores. Entonces, conocer la verdadera historia es lo que nos va a permitir desarrollar nuestras comunidades, lo que nos va a permitir formar nuestras ciudadanías y nos va a permitir trabajar en comunidad, trabajar en solidaridad con nuestros semejantes, basándonos en el respeto a las diferencias que cada comunidad tiene, que cada grupo social tiene y que desde allí empecemos a trabajar desde la cohesión social. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido desde la conquista española, desde Europa, nos inculcaron o nos trajeron una visión etnocentrista, una visión antropocéntrica, basados en una superioridad que ellos consideraban por ser una raza de color blanco, creían que podían tener su superioridad con las comunidades que acá habitaban en nuestro territorio, antes conocido como el Abya Yala, y hoy se le llama América. Consideraban también, según su visión, que el hombre era el centro de todas las cosas y que él podía hacer y deshacer a su antojo, desconociendo a nuestras comunidades, a las comunidades que habitaban en este territorio, desconociendo su cultura, sus formas de vida, su organización social. Esta visión ha hecho repercusión en el tejido social, en el tejido político, en lo económico, y que hoy en día pues nos tiene sumidos en muchas divisiones y conflictos sobre todo, conflictos por querer ser dueños de los territorios. El territorio ha sido la lucha constante que los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos armados hoy en día se disputan por el territorio que antes le pertenecía a nuestras comunidades indígenas y hoy en día ha sido usurpado, ha sido saqueado y ha quedado en manos de terratenientes, de gente que domina a nuestra población colombiana.
porque tienen el poder, porque tienen el dinero para hacerlo, y las comunidades indígenas siempre han estado relegadas, las minorías han estado relegadas a lo que estas élites que se han ido formando a través de la historia tengan voluntad. Entonces, de allí, las comunidades indígenas a lo largo de la historia han permanecido en un estado de opresión, han sido aisladas de sus territorios, han estado en constante lucha por defender sus derechos. Como sabemos, la formación de nuestra República de Colombia ha pasado por diferentes momentos. Desde 1810, la lucha por ser una república independiente a la corona europea desencadenó grandes conflictos y la lucha ha sido constante de nuestros indígenas. Como saben, antes de que se formara la república, nosotros pertenecíamos a la corona española. Las comunidades indígenas de nuestro Abya Yala siempre estaban al mando de la corona española. Entonces, la lucha empieza después de 1810, cuando los criollos que vinieron a conquistar nuestras tierras quisieron formar una república independiente a la corona española, donde quisieron formar sus propios gobiernos con la idea de independizarse totalmente de la corona española, a la cual los indígenas en algunas comunidades, como en el caso de la comunidad Pasto, se resistían. Y muchos tal vez no entienden por qué se resistían nuestras comunidades a esa independencia. Esto representaba un perjuicio para nuestras comunidades, porque la corona española, mediante las leyes de Indias, cuando todavía no existían las repúblicas, nos había otorgado unos derechos, las leyes de Indias conocidas, en la cual se dedicaban unas partituras y se daban unos derechos a las comunidades indígenas, como es el derecho a la protección de su territorio, donde se destinaban unas normas en las cuales debían ser protegidas estas comunidades. Pero ya al llegar los ejércitos patriotas, los que nos iban supuestamente a liberar del yugo de los españoles, ellos querían ya formalizar su dominio a través de una república, la formación de una república. Entonces, lo que aconteció ahí fue que las comunidades indígenas perdieron básicamente el derecho a vivir en sus territorios, a perder su cultura y a someterse a lo que ellos dijeran. Entonces, por eso representaba una amenaza y por eso nuestros pueblos indígenas, principalmente los pastos, se resistieron a esa liberación que supuestamente se iba a dar. Entonces, desde el pueblo pasto hubo unas grandes luchas. Ahí estuvo un gran líder indígena que fue en esos tiempos Agualongo, quien dio su vida por defender a toda la comunidad indígena de aquí de los Pastos y Quillacingas. Entonces, la lucha
que se dio en esos tiempos fue por no someterse a las leyes que nos iban a imponer los ejércitos patriotas. Por esto, muchos perdieron la vida en esas batallas. Bueno, como sabemos, entonces, desde 1981 se ganaron muchos derechos de los cuales hoy gozamos, pero para llegar a eso, hubieron varios intentos por formalizar un Estado independiente, por formalizar una república, con la idea de vivir en este territorio de la Via Yala, independientes a la Coroñola. Hoy en día tenemos ganado unos derechos gracias a la lucha que han hecho nuestros líderes, pero seguimos bajo el yugo de estados americanos, de estados que solo quieren las riquezas que hay en nuestros territorios. Multinacionales que quieren apoderarse de nuestros territorios bajo la mirada de el desarrollo hacia nuestro país. Quieren meternos la idea de que el desarrollo puede llegar a nuestras comunidades si permitimos que multinacionales ingresen a nuestros territorios, a lo cual nosotros tenemos que tener claro que el modelo de desarrollo que actual tenemos hoy en día es el modelo extractivista, el modelo de saqueo de los recursos naturales de cada una de las comunidades. Entonces, bajo esa perspectiva, las comunidades indígenas han defendido a capa y espada el territorio. Bueno, haciendo también alusión a los diferentes intentos por formalizar repúblicas y estados soberanos en nuestra formación de nación, de república, se ha pasado por diferentes constituciones. Son más o menos 10 constituciones las que se han elaborado y hasta el momento han resultado fallidas porque no se ha logrado satisfacer, no se ha logrado garantizar esos derechos que se han promulgado en estas constituciones. En algunas constituciones, empezando por la constitución que se formalizó en 1821, donde se desconocía a las comunidades indígenas, donde las comunidades indígenas no aparecían, solo aparecían quienes tenían escrituras de sus predios, donde podían ejercer sus profesiones, donde tenían algún oficio. Ellos eran considerados como personas pertenecientes a esa nación. En la Constitución de 1821, el nombre de Dios estaba por delante, como autor y legislador del universo. Como lo sabemos, los indígenas eran considerados como menores de edad, que no tenían conciencia, que no tenían un pensamiento para poder hacer parte de esa ciudadanía que en ese momento se estaba gestando. Como lo vemos en el artículo 3 de la Constitución de 1821, decía que es un deber proteger las leyes sabias y equitativas como la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de todos los colombianos. Pero nosotros como comunidades indígenas no estábamos incluidos ahí. Decía, son colombianos
los que estaban radicados en Colombia al tiempo de su transformación política, con tal que permanezcan fieles a la causa de la independencia. O sea que los que estaban fieles a esa lucha de independencia, al desligamiento del yugo español, eso sí pertenecían a esta ciudadanía. Con el paso del tiempo, se desfavorece el poder de la burguesía española, en donde se permite otras formas de pensamiento y se va formalizando la Constitución de 1886, donde aparece nuevamente la Iglesia Católica como la que facilita ese espacio, y en nombre de Dios se desconoce también la existencia de unas formas de vida que había en nuestros territorios. Como dijeron, con la una mano trajeron la Biblia y en la otra mano la espada, para desconocer, para deslegitimar y para someter a nuestra comunidad. Entonces, en la Constitución de 1886 se promulgan los derechos a las personas que nacen donde se reconoce al indígena como ciudadano. Se prohíbe la esclavitud, la libertad de conciencia y de trabajo, donde pasan a ser obreros, lo que significa que antes de que se promulgaran estas constituciones, la mano de obra era para la explotación de las minas, para el saqueo de los recursos naturales, era la fuerza negra, la fuerza que vino desde África, y posteriormente la fuerza indígena. Pero como esto les resultaba muy costoso para estas personas, para mantener esta mano de obra, entonces lo que hicieron fue formalizar el trabajo, formalizar la mano de obra, donde ya empezaban a comprar la fuerza de trabajo, como se puede decir, y empezaron a utilizar a nuestros indígenas para trabajar en los diferentes espacios donde ellos empezaron a explotar recursos naturales. Lo que pasó en 1886 con la abolición de la esclavitud, la libertad de conciencia y de trabajo, donde pasan a ser obreros. Esto representará la mano de obra barata para los feudales y menos gastos de manutención para quienes nos estaban explotando. Bueno, tenemos en esta Constitución de 1886 también otros actos como los estados de excepción y la violación de los derechos humanos, donde se establecen libertades o derechos civiles y políticos, lo que demuestra que vivían profundos conflictos internos en la lucha por acceder al poder. En cuanto a la población indígena, esta no es mencionada en la Constitución. Su tratamiento se da en la protección que antes tenían y serán encargadas de la educación, donde es la iglesia la encargada de someter nuevamente a los indígenas, donde los primitivos sometidos
dice, harán parte de esta nación. Entonces, nuevamente, vemos que la iglesia siempre ha estado de la mano de los que nos oprimen, ha estado de la mano de quienes nos han tenido sometidos y han violado todos nuestros derechos como seres humanos, desde que empezó la conquista. Bueno, sucesivas iniciativas de ley han tenido como propósito garantizar a los grupos indígenas sus derechos territoriales. El asentamiento de los resguardos y las reservas reconoce los derechos mantenidos sobre los mismos desde épocas inmemoriales, con el propósito de obtener estabilidad económica, social y cultural de las comunidades. Los indígenas, como sabemos, en estas constituciones no eran tenidos en cuenta, tanto en su forma de ver y de pensar. En ese sentido, nuestras cosmovisiones, nuestras creencias fueron invisibilizadas y pisoteadas, imponiéndonos otra forma de ver la vida, otra forma de pensar y de actuar. En ese sentido, los intentos por defender los derechos, la idea de nuestros líderes indígenas fue desde siempre que el territorio es el máximo espacio de vida de las comunidades, que una comunidad indígena sin territorio no es una comunidad. Entonces, los espacios que se han ido ganando a través de las luchas, a través de los líderes sociales, con el tiempo fueron dando sus frutos. Y es tanto así que en 1991, con esta constitución, se ganaron algunos derechos. Y gracias a ello, pudimos tener representación también en el Congreso, donde Lorenzo Muelas fue uno de los primeros en llegar al Congreso y poder representar a estas comunidades indígenas. Gracias a las luchas, gracias a eso, a la legislación indígena, a todo ese cúmulo de personas que lucharon incansablemente por esa defensa en estos espacios, hoy en día gozamos de algunos derechos que tenemos consagrados en la Constitución, pero que aún no nos han podido garantizar. Están en la Constitución Política de Colombia, pero que actualmente seguimos siendo víctimas del conflicto armado, seguimos siendo víctimas de la discriminación, seguimos siendo víctimas de los saqueos constantes a nuestro territorio y de los intentos por ingresar desde estados extranjeros a nuestras comunidades. Como lo saben ustedes, todos esos requerimientos que nosotros como comunidades indígenas tenemos no se han podido materializar, y eso es lo que hemos venido exigiendo desde los diferentes espacios en las luchas que hemos mantenido. Ustedes saben que en el 2013 hubo una gran movilización de las comunidades indígenas, donde diferentes grupos sociales se unieron, se adhirieron a esta gran lucha por la defensa de la vida, por la defensa de nuestro territorio, por la defensa de nuestros líderes que han sido asesinados sistemáticamente y que el Estado colombiano no ha podido
garantizar esos derechos que están consagrados constitucionalmente y que por lo cual la lucha siempre ha sido constante y siempre seguirá a pesar de que muchos de nuestros líderes hayan caído. La circunscripción especial indígena ha sido muy importante para nosotros poder tener representación en el Congreso, en los diferentes espacios políticos, la cual nos ha permitido poner nuestra voz, la voz de las comunidades indígenas en esos escenarios, por lo cual hoy en día ya muchos espacios se han ido ganando en las representaciones, tanto a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Es por eso que nosotros debemos de seguir en esa lucha de fortalecer el pensamiento, de fortalecer nuestra identidad, para no sentirnos menos que los demás, para sentir que debemos, como comunidades indígenas, seguir con nuestros principios que nos han permitido hasta el momento tener una visión de defensa del territorio, de defensa de nuestros derechos colectivos, porque eso no es solamente para las comunidades indígenas. Los derechos que se han peleado es para toda la sociedad colombiana. Todo lo que se ha pedido en las diferentes manifestaciones, en las diferentes mingas, como se lo hizo en la del 2013, fue el derecho a la vida de todos los ciudadanos, el derecho a vivir en paz, el derecho a que se respete nuestra autonomía, el derecho a nuestro ambiente, nuestra biodiversidad. Esos son derechos colectivos que no simplemente favorecen a las comunidades indígenas, sino que favorecen a todos. Desde allí, entonces, los espacios de la movilización social son los espacios que debemos seguir fortaleciendo, porque son los que nos permiten formar lazos, formar resistencia, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, y por qué no decirlo, a nivel latinoamericano. La resistencia social a través de la lucha que han emprendido muchos de nuestros líderes, principalmente los pueblos del Cauca, nuestros hermanos caucanos que han emprendido cada vez que se han movilizado, ellos han sido los primeros en embanderar estas luchas. Luego ya se unen los demás resguardos, las demás comunidades indígenas y los demás movimientos sociales que están también pendientes y que también se unen a nuestras luchas, que se unen a nuestras causas. Entonces, la lucha social es el máximo aporte que nosotros como comunidades indígenas hemos dado a la construcción de nuestro país. Ustedes saben que el territorio es vivo, no es un espacio geográfico como nos lo han enseñado en las diferentes escuelas, en los colegios, a través de la educación tradicional. El territorio es un espacio vivo, un cúmulo de culturas, de formas de vida, de formas de pensar, de formas de relacionarnos, tanto entre seres humanos y tanto como el hombre con la naturaleza en los diferentes espacios. Nosotros como indígenas somos seres integrales, tenemos que tener claro qué es ser integral. Nosotros hacemos parte de la naturaleza. En cada
espacio de nuestro territorio está presente la esencia del ser indígena, en el aire, en la tierra, en el fuego, en el agua. Todo lo que vemos a nuestro alrededor hace parte de la esencia del indígena, por lo cual nosotros seguimos defendiendo lo que a la comunidad internacional ha querido destruir a través de su modelo de desarrollo que nos quieren implantar en nuestras comunidades. Pero nosotros decimos no, el modelo de desarrollo que nos quieren mostrar o que nos quieren vender, ese no corresponde a nuestros ideales, ese no corresponde a nuestra forma de vida y no corresponde a nuestra forma de vivir. Porque la vida en armonía, la vida en contacto directo con nuestra tierra, nos ha permitido tener una visión diferente al modelo de desarrollo actual, al modelo de desarrollo económico en el cual los países se han sumido. Por eso las comunidades indígenas tenemos que avanzar en la construcción de políticas públicas que nos permitan defender esos principios. Las representaciones que tenemos tanto a nivel regional, a nivel nacional, han luchado y seguirán luchando, como lo es en cuanto a la protección de los páramos, los sitios donde son la vida para las comunidades indígenas, y no solo para las comunidades indígenas, sino para todos los habitantes de estos territorios. La ley de páramos, la cual nos querían implantar, pero gracias a que hay personas allá representando a nuestras comunidades, han defendido y no han permitido que la ley de páramos se dé en nuestra nación. Por lo cual, seguimos aferrándonos a nuestras ideas, a nuestros principios, a nuestra forma de ver la vida y sobre todo a la manera de vivir en armonía. La defensa de nuestro territorio es la máxima en nuestras comunidades. Es el ideal que todos debemos empuñar, la lucha que nosotros debemos mantener día tras día. A través de la educación, muchos de nuestros comuneros han visto que es la herramienta indicada para poder seguir adelante, para poder seguir defendiéndonos. Entonces, este espacio de interculturalidad hace que sigamos educándonos, que sigamos aprendiendo y que sigamos tejiendo día tras día el pensamiento entre comunidades, entre grupos sociales que no estamos de acuerdo a este modelo de desarrollo que se ha implantado en nuestro país, que tenemos que seguir trabajando unidos por la defensa de los derechos colectivos, que tenemos que seguir en la lucha para que nuestros derechos, que hasta el momento están consagrados en la Constitución, sean efectivos. Entonces, desde el pueblo de los Pastos, desde la comunidad indígena de Yascual, les damos a ustedes toda esa fuerza, a nuestras comunidades indígenas de los diferentes estados, naciones en la República de Colombia, para que sigan adelante, para que sigamos unidos, compartiendo la palabra, para que sigamos
tejiendo esos caminos de hermandad y resistencia, porque esa es la única manera de nosotros seguir perviviendo en el tiempo y en el espacio. Esa es la única manera para nosotros lograr resistir frente a las políticas que nos quieren imponer comunidades ajenas, como son las multinacionales, estados foráneos que quieren apoderarse de nuestros territorios, apoderarse de nuestra forma de vida, implantándonos otra que no estamos de acuerdo y no corresponde también a nuestra realidad ni a nuestra forma de ver. Entonces, allí dejo el espacio para que ustedes formulen sus inquietudes, para que ustedes tengan la manera también de hacer como un diálogo conmigo y podamos compartir un poco más la palabra. Claro que sí, Oscar, muchas gracias. Unidad social para incidir en todas las decisiones, no solo a nivel cultural, académico, sino también a nivel político. Ser nosotros los que construyamos el quehacer de nuestras necesidades, hacer parte un poco de lo que nos mencionó Oscar en este bonito recorrido. Muchas gracias, Oscar, por tu acertada intervención. Creo que a todos nos quedó claro cuál es el rol y cuál ha sido esa incidencia del pueblo indígena en la construcción de país, que ha sido muy notoria y ha reflejado como esa integración y esa unidad que como pueblo tiene. Por aquí tenemos ya preguntas, Oscar, para que estés atento y pues nos ayudes a resolverla rápidamente. También te envían saludos desde el Magisterio Alternativo Maíz Colectivo. Hay muchas personas conectadas de diferentes partes del país. Agradecen esta intervención y dicen que ha sido muy enriquecedor tu intervención a lo largo de esta. Bueno, muchas gracias. José Walter Mosquera Escarpeta pregunta, si hay interculturalidad en Colombia, ¿cuál ha sido el mayor problema para desempeñarla? Bueno, la interculturalidad se ha ido forjando en los diferentes espacios, en las diferentes luchas que también se han llevado a cabo. Ha habido interculturalidad desde el pensamiento en querer defender los derechos que son colectivos. La interculturalidad, como ustedes lo saben, tiene que mantenerse porque a través del compartir de los conocimientos, de las culturas, nosotros podemos forjar el respeto y vivir en armonía como comunidades. Cada grupo social tiene sus formas de vida, sus formas de pensar, y todo eso se debe mantener en el respeto. Si no hay respeto entre una comunidad y otra, entre un grupo social y otro, entre sus formas de ver la vida, entre sus formas de actuar, de sentir y de vivir, no va a haber interculturalidad. Por eso es importante fortalecer esos espacios, fortalecer la cohesión social, como ya lo dije antes, como vehículo para lograr la unidad y así poder defender los derechos que nos corresponden tanto a las comunidades indígenas como al resto de la población de nuestra nación colombiana. Listo, muy bien, muchas gracias, Oscar. Por aquí Mary Bañol dice, menciona que uno de los pilares o de los 4 principios básicos de los pueblos indígenas es el de la unidad y que ella piensa que ahí es donde radica el aporte tan importante y significativo que ustedes han dado a la construcción del país. Alba Lucía Torres pregunta, esto sí es una pregunta para nosotros, el equipo organizador del conversatorio, ¿dónde pueden obtener las memorias?
las memorias de los conversatorios, el de ayer que estuvo a cargo del doctor Juan de Dios Mosquera y el de hoy que está a cargo de nuestro educador Oscar Altamirano, la van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Interculturalidad Pereira, y en todas nuestras redes sociales. Interculturalidad Pereira, Afrocolombianidad Pereira, y también tenemos Mujeres Afrocaicas. ¿Listo? Otra preguntita, Oscar. Aquí esto está lleno de preguntas. Sí, adelante. Esto está acá lleno de preguntas. Y también la gente lo que hace es como desde su postura enlazar cada una de las palabras que usted nos mencionó en el conversatorio. ¿Cuál es el lugar social de la mujer en las comunidades indígenas? Nos pregunta la doctora Miriam Orduz. ¿Cuál es el lugar social de las mujeres en las comunidades indígenas? Bueno, muy importante esa pregunta. El lugar de la mujer en las comunidades indígenas y principalmente en el pueblo de los Pastos es el mismo lugar que el de los hombres y a veces mayor, porque la visión de la comunidad de los Pastos, la nación Pasto, está basada en la dualidad. Todo lo que nosotros hacemos es un complemento, tanto hombre como mujer, para poder emprender cualquier trabajo que se haga. Ese es el principio básico de una familia en la comunidad de los Pastos, la dualidad. La dualidad andina que se maneja en la comunidad está representada bajo la visión de nuestros principios, también de nuestra visión cosmogónica, cosmológica. Para darles un ejemplo, el Sol, considerado como nuestro padre, nuestro Taita Inti, como le decimos, está totalmente ligado con nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. A ella le llamamos madre, ¿por qué? Porque recibe la energía de nuestro Padre Sol. La energía que le brinda nuestro Taita Inti hace que la tierra se fecunde y gracias a ello se produzca el proceso de fotosíntesis. Gracias a eso obtenemos los alimentos necesarios para vivir. Entonces, desde allí parte esa visión de dualidad, hombre-mujer, sol-tierra. Cosmogónicamente, todo está ligado. Esa visión que nos permite mantener el respeto en la dualidad andina, ese espacio sagrado de la familia. Ese es el respeto que desde allí se fecunda y se funde esa idea y esa visión de que la mujer es el espacio sagrado también. La mujer es el espacio donde el hombre puede conceber la vida, puede forjar nuevas ideas, nuevos trabajos, porque gracias a la mujer que impulsa esos pensamientos. Si la mujer no está presente, el hombre no puede realizar todo lo que tiene planeado, todo lo que tiene a futuro. Entonces siempre la mujer está presente y en muchas ocasiones la mujer siempre ha liderado procesos de lucha y resistencia en nuestras comunidades. También ha sido parte de los gobiernos en cada una de las comunidades. Ha habido gobernadoras, ha habido regidoras, como lo llaman en diferentes comunidades. Pero la mujer siempre ha estado ahí, al frente y en la lucha, igual que el hombre. Muy bien, la mujer ha liderado procesos de lucha y resistencia. Y digamos que este concepto se aplica también al grupo étnico afro,
porque el rol de la mujer es determinante en cualquier tipo de proceso, es fundamental desde la parte familiar hasta la parte, no sé, académica y profesional, llega a todos o transversaliza como todos los ámbitos de cada grupo étnico. Muy interesante, Oscar. Te tengo otra preguntita por acá, o más bien la hace Palenque Goya. ¿Qué mecanismos de permanencia y visibilización de las prácticas y expresiones culturales están promoviendo las comunidades indígenas en los contextos urbanos para lograr una educación intercultural? ¿Cuáles son los mecanismos de permanencia y visibilización de estas expresiones culturales? Los mecanismos de permanencia y de visibilización han sido constantes y ustedes lo han visto en las diferentes luchas y manifestaciones que han habido a nivel nacional. Y han sido los pueblos indígenas los que han empezado con estas manifestaciones y poco a poco se han ido adheriendo otros grupos sociales. Entonces, ha sido estos espacios los cuales nos han permitido hacer y generar cohesión social. Entonces, los espacios son de minga de pensamiento. Como decimos, la minga se tiene que hacer con la comunidad que representa tanto a las diferentes etnias, a los diferentes grupos sociales. La minga de pensamiento se hace con grupos sociales que poco a poco se van acoplando a nuestras formas de pensar, a nuestros ideales. Entonces, es allí donde se teje esa interculturalidad, es allí donde se va forjando esos lazos de unidad y de solidaridad. Hizo muy bien, muchas gracias. Creo que esa respuesta dio cuenta de esas expresiones culturales, cómo son muy autóctonas, cómo están un poquito sesgadas por esa apropiación desde el grupo indígena, desde el pueblo indígena, pero que también respeta como esa tradición, toda la parte de la ancestralidad que es fundamental. Vamos a ir con la última pregunta, Oscar. La gente, la verdad, está muy agradecida por cada una de tus palabras, porque realmente diste cuenta de cómo es la incidencia del pueblo indígena en la construcción del país. Te voy a hacer una última pregunta y quisiera que al finalizar nos dijeras cómo articular la unidad entre ambos grupos étnicos, entre el pueblo afro y el pueblo indígena. Jenny Campaña pregunta, para proteger nuestros territorios es importante la titulación y la formación de las bases para que se mantenga firmes. ¿Qué se está haciendo desde los líderes indígenas? Bueno, para poder mantener los diferentes espacios que se han venido ganando, las comunidades indígenas han luchado porque sus comuneros se capaciten tanto en legislación indígena, tanto en legislación a nivel de la Constitución Política de Colombia, leyes, decretos, para que puedan de alguna manera poder enfrentar las políticas que nos oprimen desde el gobierno nacional. Para eso es necesario un proceso de educación, no la educación tradicional que se da, que se imparte en los colegios, en las escuelas, sino una educación que parta básicamente desde la minga de pensamiento, la minga de compartir la palabra, de aprender de nuestros mayores, de todo ese recorrido que ellos han hecho, de toda esa experiencia que ellos tienen y de esa visión, sobre todo que ellos manejan, la visión de
protección, la visión de el buen vivir. Desde allí se mantiene y se tiene que seguir fortaleciendo este pensamiento y dándolo a conocer también con los demás, dando a conocer el conocimiento, porque si nosotros nos encerramos entre nosotros como comunidad y no lo damos y no lo compartimos con los demás, estamos corriendo el riesgo de que perdamos esa fuerza, de que perdamos esa alianza que podemos conseguir si compartimos esto con la comunidad, si compartimos con los demás grupos sociales, con las demás comunidades que también quieren luchar, que también necesitan que sean respaldados, que también necesitan defender sus derechos. Listo. Oscar, esto, cada vez que queremos ya terminar con la ronda de preguntas, aparecen más y más preguntas, porque a las personas obviamente les interesa el tema y pues obviamente tú nos has ayudado mucho a aclarar dudas y a contextualizarnos frente al tema. Ahorita estamos viviendo, actualmente estamos teniendo todo lo que tiene que ver a nivel nacional con las mingas. Aquí hay una pregunta que se ajusta a ese tema y me parece muy pertinente hacerla. La hace Carolina Gil y dice, ¿cómo se organizan al interior de las comunidades para realizar las mingas? Admira sus movilizaciones, quiénes las lideran, cómo hacen para que todos se pongan de acuerdo. ¿Nos podría de pronto dar unas estrategias para que las mingas o esas estrategias que utilizan para que las mingas sean un éxito? Bueno, pues principalmente para el éxito de las mingas es el diálogo abierto con mayores que han estado presentes en las luchas, que tienen experiencia, con jóvenes que también tienen esa fuerza, esa fortaleza para enfrentar a lo que toque en una lucha, porque ustedes saben que en las mingas de pensamiento se tejen ideas, pero ya cuando toca salir a enfrentar al Estado, ahí es donde ya se deben hacer reuniones con jóvenes, con personas que lideren cómo van a ser esas luchas, porque muchas veces el Estado arremete con toda su fuerza, con el SMAT, y si estas mingas no están bien organizadas, no están bien respaldadas, pues se van a desintegrar muy fácil. Entonces la idea es que esto se tiene que planear bien, se tiene que hacer con el acompañamiento de los mayores, de los sabedores, de los jóvenes que quieren emprender estas luchas, porque ellos son los que están empoderados en el momento y ellos son los que resisten, porque muchas veces pues nuestros mayores ya no están en la capacidad de salir a las calles, de salir a luchar. Son los jóvenes los que se empoderan de esto y con esa fuerza que ellos tienen, se mantienen. Esa resistencia se logra gracias a lo que les han transmitido sus mayores. Por eso es importante minguear, tejer el pensamiento, el compartir la palabra. Cuando esto se hace con un espacio de tiempo prudente, pues todas estas organizaciones de las mingas salen bien. Y eso es lo que yo les digo a ustedes cuando se quiere hacer una movilización social, también se tienen que dar estos espacios de mingas de pensamiento. Ese es el gran legado que nosotros les damos como comunidades indígenas a todos los movimientos sociales, que se unan, que empiecen a tejer esas ideas, porque en eso es donde radica la fuerza de la lucha. Y ahí es donde vamos a seguir adelante y podemos salir victoriosos. Entonces, esa sería la respuesta en este caso. Listo, muy bien. Muchas gracias, Oscar. Creo que este ha sido un
estupendo recorrido a través de la importancia, el aporte fundamental de los pueblos indígenas en la construcción del país. Se quedaron una que otras preguntas, por favor los asistentes nos disculparán, pero por cuestiones de tiempo ya debemos ir haciendo el cierre. Si se dan cuenta, socializo un poquito o nos pregunta por aquí, creo que de pronto para que nos aclares ese punto que es muy importante porque esto es un evento de la ciudad de Pereira. ¿Qué proyecto, o si nos puede socializar más bien el proyecto educativo indígena en el municipio de Pereira, como para ir haciendo un cierre? Desde Cabildo Curmado. Bueno, las comunidades indígenas en Pereira, específicamente Curmadó, ha sido una de las comunidades que, pues, con las que más he tenido contacto y he compartido. En el campo educativo se ha venido trabajando lo que es el trabajo de fortalecer el idioma en cada una de las escuelas donde se imparte educación tradicional. También tiene que estar presente en cada escuela, en cada colegio, su idioma. Tiene que haber docentes que manejen esta lengua para que su tradición no se pierda, para que sus ideas, sus principios sigan intactos. Entonces, lo que se ha incursionado en los diferentes espacios educativos es seguir con ese legado, seguir con esa forma de vida que ellos manejan, que ellos mantienen, preservando sus principios. Entonces, en el campo educativo, la minga de pensamiento también ha sido una parte fundamental donde ellos han seguido manejando y han seguido fortaleciéndose, porque si no, se deja la educación como estaba tradicional, pues seguramente muchos van a perder lo que es la identidad, porque en las diferentes escuelas ya en algunas ocasiones, pues se trata de estigmatizar a los indígenas. En la ciudad, sobre todo, se ha visto casos de discriminación. Eh, es por eso que es necesario que docentes de las mismas comunidades indígenas también ingresen a colegios públicos y privados donde se imparte educación, porque en todos los colegios hay comunidad indígena y es necesario que docentes que manejan su lengua, que manejan su cultura, sus formas de pensar y vivir, sigan ahí para que puedan seguir fortaleciendo esa identidad que no se puede perder y que no se puede dejar a un lado. Listo, Oscar, fortalecer esa identidad que no se puede dejar al lado. Creo que es una de las conclusiones que nos deja este segundo conversatorio por la interculturalidad, con tu gran participación, etnoeducador. Por favor, síganlo, gran líder. Es importante que sigamos articulando desde los pueblos, que coincidamos en lo que necesitamos y que nos permitamos seguir teniendo ese tipo de espacios donde realmente podemos hablar de lo que somos, de nuestras necesidades y contextualizarnos a sí mismo. Muchas gracias, Óscar Altamirano, por tu excelente participación. Todos quedamos, creo, con las expectativas cubiertas por completo, porque diste cuenta de todo lo que necesitábamos entender, y no entender, más bien creo reforzar sería la palabra, porque ya sabemos que el aporte de ustedes como pueblo indígena es muy, muy grande, y lo que hicimos fue reforzar lo que ya teníamos claro. Gracias también a las personas que se conectaron a nuestro segundo conversatorio por la interculturalidad. La invitación es que mañana a las 10 de la mañana nos vuelvan a acompañar. Mañana vamos a tener al historiador Víctor Zuluaga, que nos va a hablar también de cómo el pueblo mestizo
hace parte obviamente de la interculturalidad y cómo han llevado uno a uno sus procesos en el territorio nacional, en el municipio de Pereira y en el departamento de Risaralda. Muchas gracias a todos y todas y sigan conectados con nosotros en este proyecto Sembrando Cultura, Retomando Ancestralidad. Que estén muy bien. Gracias.